a esta primera edición de Radio Análisis, en esta posta que tenemos con nuestros compañeros, más temprano Connie y Claudio, cuando son las 8:34 de la mañana, comenzamos este bloque que es el panel de conversación habitual en Radio Análisis. Pasamos inmediatamente a nombrar a nuestros invitados. José Toro, secretario general del Partido por la Democracia, abogado también. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Muy bien, bueno, y también estamos a la espera de que se sume nuestro segundo invitado, que ya me avisan por interno que está Raúl Méndez, también abogado, investigador de Nodo 21, militante del Frente Amplio. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Montserrat. ¿Se me escucha bien? Estaba con un problema en el Zoom, así que aprovecho de preguntar. Te escuchamos Sí, perfecto, entiendo que desde la región de Valparaíso, así que mandamos también saludos allá para la quinta región. Bueno, para entrar ya en materia, José, Raúl, el tema de las primarias se ha ido, como hemos dicho, calentando, falta poquito para esta elección, ya mañana empieza, entiendo, la emisión de la franja, estamos ya en tierra derecha, y ha habido algunos encuentros, tensiones entre partidos de la alianza de gobierno, ¿no? Esta coalición sin nombre que se ha dicho también. Están las declaraciones de Óscar Landerreche, se comentaba más temprano acá también con el presidente del Partido Comunista, y también un afiche que circuló desde el Frente Amplio. Se aclaró que no era del comando de Gonzalo Vinter, pero que también hacía alusión a los rostros del pasado versus esta izquierda más nueva, ¿no? Representada por Gonzalo Vinter. Ahí, José, te quería partir preguntando cómo has visto el clima, ¿no? Previo a la elección de fines de junio. Más allá de estos comentarios completamente desafortunados, creo que ha sido un buen clima en general. Hay un clima de construir una unidad necesaria, porque creo que el objetivo de derrotar e impedir el avance de la ultraderecha es algo que nos une mayoritariamente al progresismo, fuera de la construcción, por supuesto, un programa común con respecto a cuando converjan todos los partidos detrás de una candidatura común. Y digo fuera de las declaraciones porque ya están suficientemente desacreditadas, tanto por la jefa de campaña, la propia candidata, que no representan para nada el sentir del comando, sino solo son su opinión individual. Entonces yo prefiero concentrarme y quedarme con eso, aunque claro, todo este tipo de situaciones, discusiones, carteles pegados al lado de la sede, que pueden ser como provocaciones, o el barrio completo del socialismo democrático lleno de esos carteles, pero creo que son parte del picor de una elección, y hay algunos que se pasan más pueblos de los que deberían. Sí, Raúl, bueno, ahí José poniéndole paños fríos, ¿no? A esto, pero ¿y quiénes no lo han hecho necesariamente? Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también ahí el presidente del PPD, Jaime Quintana, que ha hecho alusión al tema de la superioridad moral. Ha habido varias declaraciones el último tiempo, y no lo quiero personalizar solo en Óscar Landerreche, que se ha hecho harta alusión a sus declaraciones. Invito también a escuchar la entrevista completa que él dio la semana pasada en Radio Infinita, porque dice hartas cosas interesantes, más allá de la cuña que queda. Hay hartos planteamientos políticos que él hace bien relevantes, y su crítica está más focalizada en realidad al Frente Amplio. ¿Cómo ves esto, Raúl, desde esa colectividad, las declaraciones que ha habido las últimas horas o la última semana hacia tu partido? Mira, yo realmente, a partir de las declaraciones de Óscar Landerreche, más allá de, porque yo doy por aclarado el punto, de acuerdo a lo que menciona José, no hay como ahí ninguna intención de polemizar ahí, sino más bien de entrar en la idea misma de lo que él mencionaba, en el fondo del asunto. Esta idea de que hay algún partido político, podría ser el Frente Amplio, podría ser otro, que tenga, por así decir, la capacidad de generar una movilización de tal magnitud como lo fue el 2019 con el estallido social, creo que es muy equivocada.
Y creo que equivocaba uno porque le atribuye más atribuciones de las que realmente tiene un partido político en la capacidad de movilización en el país. Lo que vemos es que en realidad hay una desafección de la ciudadanía con respecto a los distintos partidos políticos, pero además detrás de eso hay una falta de maduración de qué es lo que pasó con respecto al estallido social. O sea, si asumimos que aquí, ya sea por el lado de Óscar, ¿cierto? Que menciona que al parecer atrás de esto hubiera como un partido político, el Frente Amplio, algún movimiento social, o cuando la derecha en algún momento, el expresidente Piñera lo atribuía a causas externas, había gente que decía incluso que había una coordinación internacional para venir a desestabilizar el país, todo por lo demás absolutamente sin pruebas. Creo que eso lo que denota es una falta de maduración de la reflexión que hay detrás de lo que ocurrió en el estallido social, de cómo se fue acumulando un cierto malestar en relación a la distancia que había entre las personas y la política, entre las distancias que había entre las mismas personas en relación a la desigualdad y el acceso a distintos bienes en nuestro país. Entonces, creo que eso puede ser más peligroso que si es que atribuimos o no atribuimos ciertas intenciones a ciertos partidos políticos. Y por lo demás, con respecto a las primarias, me parece que, bueno, se está entrando en un momento donde va a empezar la franja, donde van a empezar los debates más televisados y eso podría provocar cierto ahí, que haya más ánimo de primaria propiamente tal, lo que espero que se vaya viendo en los próximos días. Sí, José, bueno, quería quedarme con algo que decía Raúl, ¿eh? Esta crítica que se ha planteado por Óscar Landerreche, porque él, en el fondo, uno de los planteamientos que hace es haciéndose la pregunta sobre qué tipo de oposición va a hacer el actual oficialismo en caso de que pierda esta elección, y haciendo una comparación con la oposición que fue respecto del gobierno del presidente Piñera, ¿no? Y ahí, bueno, está todo el análisis que plantea Raúl sobre el rol que tuvo la izquierda en el estallido social. Paulina Bodanovich también hace alusión al tema y dice que el Frente Amplio tiene un doble discurso frente a la violencia. Por eso yo decía antes que no necesariamente había que personalizarlo en Óscar Landerreche, porque probablemente su planteamiento, más allá que la forma puede ser un poco acaballada, ¿no? Representa quizás una cierta sensibilidad. Te lo pregunto a ti, ¿no? Si tú que provienes de ese sector, si representa una sensibilidad, un análisis, una interpretación también más crítica de lo que fue el rol de la izquierda hace casi 6 años durante el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que hay una reflexión que el mundo del progresismo en general no ha hecho con la profundidad que corresponde, que tiene que ver con si estuvimos o no estuvimos a la altura en esos momentos, en el momento del estallido social. Como tampoco hemos hecho en profundidad, más allá que tengamos algunas respuestas más o menos concordadas, las causas reales del estallido, ¿no? Porque es la desigualdad, es la falta de justicia social, es un montón de desigualdades de un sistema que colapsa, pero yo comparto en algo con Raúl, que no hay ningún partido que se pueda atribuir la capacidad de movilizar a la ciudadanía como ocurrió para el estallido social, ¿no? Eso tiene otros factores y tiene otros ribetes, no hay ningún partido en Chile, digamos. Y no consigo ninguna organización que tenga esa capacidad de movilización coordinada de la manera como ocurrió en las 16 regiones del país, ¿no? No solo en Santiago. Porque además eso es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Ahí había, cuando la gente salía a protestar de manera pacífica, había una rabia contenida que estaba transversalmente en todos los sectores sociales, no era solo de un solo sector, ni político ni económico. Entonces, yo sí creo que nos falta una reflexión desde el progresismo. No me hago cargo de consideraciones y que por lo tanto cada uno tendrá que responder de esas evaluaciones sobre si un sector evalúa o no más o menos la violencia o evalúa la violencia como forma de acción política. Yo creo que en Chile eso no está, ¿no? Y hay algunos que quizás
transitoriamente en alguna condición la pueden haber valorado, pero rápidamente todos estamos jugando dentro del marco del Estado de Derecho y de un sistema democrático donde no hay y donde existe la más alta condena a cualquier persona que quiera realizar política a través de la violencia. Me parece que queda fuera del sistema, ¿no? Y que por lo tanto tiene un rechazo profundo, porque eso tiene que ver con ser parte de un sistema democrático donde la manera de decidir la hace el pueblo a través de elecciones libres y soberanas. Sí, Raúl, claro, efectivamente no hubo nadie de la militancia, de los partidos de izquierda, que planteara que había que manifestarse de manera violenta o llamados a manifestarse de esa manera. Lo que sí hubo fueron, por ejemplo, declaraciones que iban en la línea de pedir que el presidente Piñera renunciara, por ejemplo, ¿no? Hubo también quienes dentro del Frente Amplio, si no me equivoco, fue el Partido Comunes y Convergencia Social, no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. Ahí lo firmó el presidente Boric a título personal. Ahí te pregunto, a raíz también de estas declaraciones, ¿hay alguna autocrítica desde tu sector sobre el comportamiento, el accionar del Frente Amplio? Particularmente te pregunto por el Frente Amplio, ¿no? En esa época. Y claro, yo creo que a la luz de lo hecho, definitivamente con lo que sabemos hoy día y con lo que pasó luego con los dos procesos constituyentes, todos habríamos hecho, si no todas las cosas de forma distinta. Pero también es importante recordar que en ese momento los reconocimientos a las manifestaciones eran transversales, digamos, o sea, tanto desde la masividad que tuvieron, como olvidar la marcha más numerosa de la historia que hubo, me acuerdo, fue como un 25 de octubre, si es que no mal recuerdo, más de 1 millón de personas en Santiago y las regiones mucho más, que fue reconocida hasta por el presidente Piñera en un discurso en la ONU. Ese era el nivel de reconocimiento que había a lo que estaba sucediendo. En el Congreso hubo reconocimientos a la primera línea de forma transversal. No era aquí una cuestión del Frente Amplio, en el Frente Amplio. En ese momento nadie sabía muy bien lo que estaba pasando. Y ahí yo creo que es bueno diferenciar como entre las formas institucionales por las cuales se ejerce presión o no presión de forma política, que son legítimas y están dentro de la Constitución, y ellas que están derechamente por fuera y son violentas. Y ahí en todo lo que es la manifestación que lleva al destrozo de mobiliario público, mobiliario privado, destrucción de pymes, puestos de trabajo, todo eso es absolutamente condenable y no tienen espacio en nuestro entramado democrático. Pero lo que es las vías institucionales, creo que no hay ningún problema con ejercerlas, porque son de hecho democráticas y son parte de las reglas del juego. Entonces yo creo que ese reconocimiento transversal y lo que nos ha dado el tiempo en estos ya casi 5 años, creo que no. Claro, nos dirían que deberíamos haber hecho cosas distintas, quizás no haber apostado todo a un instrumento como fue la Convención Constitucional, Constituyente de la época, y son aprendizajes que se van a tener para el futuro de todas maneras. Sí. Raúl, y finalizo con esto, antes de ir con José, ¿hay preocupación en tu sector, en tu partido, respecto de un no apoyo en términos de votos? Si es que, por ejemplo, por ejemplo, Gonzalo Vinter, ¿no? gana la elección a propósito de los dichos de Landerreche, porque estoy pensando, por ejemplo, yo sé que no son militantes, pero hay harto ex concertacionista que está apoyando a Carolina Toá y no necesariamente va a apoyar a Janet Jara y Gonzalo Vinter, ¿no? ¿Tú ves que eso se podría dar, ese escenario? ¿Cómo lo ves? Mira, no es una preocupación, yo creo que no debería ser una preocupación para el Frente Amplio. Me parece que las direcciones de los partidos han sido lo suficientemente claras con el compromiso que asumen cuando se embarcan en este proyecto que son las primarias. Sin embargo, creo que igual debería tomarnos algún tipo de alerta la idea de hacer políticas de exclusión
de ciertos sectores progresistas en un momento donde vemos que a nivel internacional la ultraderecha avanza muy rampantemente, con los peligros que eso ha tenido para la gente, para la población. Vemos en la última semana lo que ha pasado en Estados Unidos, en Los Ángeles, en las protestas. Y bueno, en Argentina con Milei y en otros países, creo que eso es lo preocupante, como la idea de empezar a plantear la idea de tener política de exclusión de los sectores progresistas cuando lo que necesitamos es concentrar y llamar a la unidad para poder, de hecho, defender lo que se ha podido avanzar en las últimas décadas en nuestro país de recuperación a la democracia, que creo que ha sido muy positivo y la gente lo valora desde ese punto de vista, pero lamentablemente el lenguaje del odio, el lenguaje de lo inmediato ha ido calando muy profundamente. Sí, José, bueno, a propósito de exclusión y de unidad, ¿cómo ves tú la posibilidad de una lista única? Ayer le preguntábamos, por ejemplo, al senador Insulza acá en la radio, y él era partidario de la lista única, pero bueno, aparecen posiciones como la de Jaime Mulet. También está ahí el factor de la democracia cristiana, ¿no? ¿Tú ves que es posible en términos de poder aglutinar a todas las fuerzas que tienen diferencias entre ellas? Y por otro lado, también el tema matemático, ¿no? Son muchos partidos, caben en una misma lista. ¿Cómo lo ves? Que no solo es posible, es deseable y además es necesario, ¿no? Sin que estas frases sean un dogma per se, pero tenemos que darnos la oportunidad de ser capaces de construir o de hacer el esfuerzo y por lo tanto de sentarnos en la mesa y ver si es que da o no da una lista única. El mejor resultado electoral de todos los partidos del progresismo, del oficialismo más la democracia cristiana lo obtenemos en una lista única. No hay ningún experto electoral que diga una condición distinta, ¿no? Esa es la realidad. Los riesgos de no tener lista única son mayores como que le entregamos mayoría social y política en el Congreso a la derecha, si es que llegamos a perder la elección presidencial, además le entregaríamos a la derecha mayoría de 4/7 para hacer las reformas que quiera. Digo, esos son los desafíos a los cuales nos enfrentamos, esa es la realidad. Una realidad donde uno mira las encuestas y la derecha agrupada entre derecha y ultraderecha marca más del 52%, donde una realidad donde en las listas de concejales o en las listas de core la derecha tiene gran parte, grandes mayoría en los diferentes consejos regionales del país. Eh, por lo tanto, en ese contexto social, la necesidad de que todos los partidos nos sentemos en una mesa y tengamos una lista única, o que hagamos el esfuerzo y el intento y veamos si da o no da. Porque podemos construir unidad, perfecto, construyamos unidad en lista única, sí, pero también podemos construir unidad en dos listas, puede ser, pero no puede ser que caigamos en dos listas sin tener el ejercicio, la voluntad y la convicción decidida de tener una lista, porque electoralmente es mucho mejor que cualquier otra. Eh, entonces, cuando dicen, mira, yo no voy a caer, o per se quiero dos listas, yo digo, bueno, eso es un mal resultado para todo el progresismo, no para uno en particular. Y por lo tanto puede ser que matemáticamente, porque todos tenemos diferentes posibilidades o ambiciones de un tipo de representación que se va a dar y que no caigamos en una lista, bueno, será, pero tenemos que saber que no tener una lista única, cuáles son los riesgos que significan, no solo de legalidad de los partidos, si es más profundo que eso, sino de que le vamos a entregar a la derecha una mayoría en el Congreso como nunca antes ha tenido desde la recuperación de la democracia. Una mayoría que puede tener 4/7, que dada la reforma constitucional significa que puede cambiar y deshacer cualquier avance social mínimo o máximo que hayamos tenido. Sí, ahí Raúl, bueno, ¿qué hacer con posiciones como la de Jaime Mulet y otros? ¿Ah? Yo por eso mencionaba ahí a la democracia cristiana que muy probablemente va a ir en lista con el oficialismo, el actual oficialismo. ¿Qué hacer con esas posiciones? Porque claro, lo que plantea José es lo que han señalado los expertos electorales, ¿no? Pero hay quienes dicen, yo no voy ni a misa con tal o cual partido, para no personalizarlo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es absolutamente deseable que la democracia cristiana finalmente dé el paso y se una a los sectores progresistas que están buscando mantener los avances sociales y ojalá profundizarlo. Me parece que de todas maneras, como señala José, no es un dogma esto. No hay nada aquí que esté dicho ni que esté escrito en piedra. Pero de todas maneras el riesgo que se corre es tan grande que definitivamente el desafío más grande que tenemos ahora por delante es la conformación de las listas de la forma lo más competitiva posible, y lo más competitiva posible en este contexto es una lista única. Entonces, si bien hay personas que han manifestado su intención de ir por fuera, creo que finalmente lo que interesa es el interés superior del país, de la nación. Y ahí necesariamente todos quienes se dicen parte de un sector que está por el avance de las formaciones sociales, manteniendo lo avanzado, lo conquistado para las personas, para la mayoría de la población, no pueden sino ponerse a disposición de esta conformación. Yo sé que va a ser un ejercicio muy difícil, porque efectivamente son hartos, y va a requerir un esfuerzo también de poder dejar de lado ciertos intereses en ciertos lugares para poder mantener otros, y todos ahí van a tener que hacer calzar probablemente aspiraciones legítimas también de crecer, que en este contexto, cuando hay una lista única, se vuelve más difícil, pero el desafío es mayúsculo. El desafío, y ya lo señalaban la mayoría de los analistas quienes se dedican a hacer este tipo de trabajos de avances de resultados, ya han manifestado que el riesgo es muy, muy, muy amplio. Entonces, los intereses tienen que estar alineados hacia poder construir esa lista única de todas maneras. Sí, nos quedan unos minutitos antes de la pausa, José, pero no quería dejar de preguntarles por lo que está pasando en la vereda de al frente de ustedes, ¿no? Porque ambos pertenecen al oficialismo. También hay nerviosismo, preocupación en el comando de Evelyn Matei. Lo transparentó ayer, de hecho, su jefe de campaña, ¿no? Diego Paulsen, en Tolerancia Cero, que no está dando buenos resultados la estrategia, que hay que modificarla. Dado los resultados, un José Antonio Kast que ha ido creciendo lento pero seguro, sostenidamente, y que bueno, se ve en el horizonte una posibilidad real de que él incluso pase a segunda vuelta, ¿no? Hay quienes dicen que podrían ir dos candidatos de derecha, pero una opción es que vaya él, pase a segunda vuelta con el candidato o candidata que gane las primarias. ¿Cómo ves eso, José? ¿Cómo ves a Evelyn Matei actualmente? Se ha hablado harto de su impulsividad, de su carácter, de que la campaña no está funcionando muy bien, pero también te pregunto por la posibilidad de que José Antonio Kast, yo sé que esto es política ficción, pero que Kast pase a segunda vuelta, ¿no? Un Kast que no es el mismo del 2021, por eso también lo han señalado harto los analistas. ¿Cómo lo ves? Sí, que con Johannes Kaiser pareciera ser casi mucho más centrado que de la extrema derecha que representaba, ¿no? O que representa más que en pasado. Yo creo que no se ve con una línea clara en la candidatura de Matei, no solo por su situación y su manera de ser de la candidata, sino porque también siente la presión que Kast finalmente le va comiendo el electorado, y por eso trata de tener un discurso más duro o discursos más hacia la extrema para tratar de buscar para tratar de buscar ese mundo más de derecha más dura, ¿no? Está perdiendo ese target duro de derecha, o de un poquito de una derecha más radical, que siempre ha existido en nuestro país, que tiene un alto porcentaje, y ese pareciera ser que no está mirando a Matei como una opción, sino a José Antonio Kast. Y por eso los errores que ha cometido o el tipo de discurso me parece que tiene que ver con que siente que puede perder la elección. Es difícil mantener una candidatura tanto tiempo también, y por lo tanto en eso la estrategia de José Antonio Kast ha sido muy, muy interesante, muy prudente, no entra en todas las discusiones, hace solo algunos puntos, entonces va perfilando una candidatura que para nosotros puede ser y convertirse en una oportunidad. Si logramos tener la mayor unidad posible,
pasar con una buena candidata que además tenga capacidad de crecer al centro, podemos ser gobierno nuevamente y ganarle a José Antonio Kast en segunda vuelta. Ya, ahí con el optimismo, José Toro. Raúl, te voy a dejar con la palabra respecto de Matei y de José Antonio Kast, pero quiero sumar un tercer elemento, porque efectivamente José Antonio Kast está haciendo una propuesta de campaña a la semana, en promedio, de repente dos, pero generalmente es una. Fue el primero que habló, por ejemplo, del tema de la crisis de natalidad, ha hecho propuestas en materia de seguridad, de migración, y ayer presentó una propuesta en materia de educación, por ejemplo. Un elemento que destaca son sanciones a profesores que participen en paralizaciones, la creación de un nuevo sistema de admisión escolar, entre otras propuestas. Ahí quería dejarles para que le den una vuelta en la pausa y la vuelta podamos comentar esto, que está vinculado directamente, porque siempre las propuestas están muy relacionadas con la contingencia, ¿no? Está vinculado con los paros del Colegio de Profesores, también esta disposición de Contraloría, de descuentos, y una pérdida de legitimidad, que palabras del ministro Cataldo, ha tenido también las movilizaciones de los profesores. Entonces hay un momento ahí en el que se presenta esta propuesta. Son las 9:01, tenemos que hacer un breve corte, y a la vuelta Raúl y Pepe volvemos con este y otros temas. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar
Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a José Toro y Raúl Méndez cuando son las 9:05 de la mañana. Bueno, José Raúl les había dejado instalado el tema de la estrategia de José Antonio Kast. Yo les planteaba la propuesta en específico que presentó ayer en materia de educación. Ha hecho otras, aproximadamente una por semana, y ayer Tomás Duval acá en la radio elogiaba de alguna manera la estrategia de José Antonio Kast, analizaba también los resultados, por ejemplo, de la última encuesta Criteria, que señala que José Antonio Kast es más creíble, por ejemplo, con el tema de la seguridad pública, que es la principal preocupación de los chilenos, y también era bien crítico de la estrategia de Evelyn Matei. Raúl, ¿cómo analizas eso, ¿no? El ascenso de José Antonio Kast, la estrategia, las propuestas, ¿cómo lo ves? Sí, qué duda cabe que su estrategia está dando resultados. O sea, lo que se ve más allá, si es que está sobre arriba un poco más abajo de Evelyn Matei. Si uno sigue las tendencias que se han dado en la última semana, efectivamente su estrategia va al alza. Ahora, bueno, y eso también marca como la debilidad de la exalcaldesa Matei, que no logra caracterizar su personaje de la manera probablemente como lo había pensado en un inicio, donde se mostraba como una alcaldesa centrada, que podía lograr acuerdos, llegar a lugares transversales, pero ahora como cuando ya no tiene esa necesidad al parecer de llegar a acuerdos y tiene un espacio distinto desde el cual hablar, se le escapa como sus arrebatos que últimamente han marcado la pauta, y en esos arrebatos parece ser mucho mejor José Antonio Kast, que tiene esta estrategia más centrada en y José de Johannes Kaiser, que le permite irse más al centro. Con respuesta, me parece muy bien que se empiece a hablar del contenido que le ofrecen las diferentes campañas, para poder revelar ya no solo una cuestión performativa de quién es más duro ante la opinión pública, sino que qué es lo que efectivamente ofrecen a la ciudadanía en el caso de que ellos llegaran a ganar la presidencial. Antes había propuesto José Antonio Kast esta idea del bono directo a las madres por el caso de la natalidad, donde la pregunta es de cajón, digamos, o sea, ¿qué solución real plantea un bono directo por hijo, sino más bien la posibilidad de tener incentivos bastante perversos a la inducción a la natalidad, donde finalmente, más allá del monto cuanto sea, siempre es poco para criar un hijo, y lo que hay que avanzar es a crear las condiciones materiales para que eso no sea una carga que impida el desarrollo de la vida plena de las personas y pueda ser parte de los proyectos familiares que cada uno quiera. Lo mismo sucede con lo que pasa ahora en el tema de educación. José Antonio Kast, entiendo, planteaba como una reforma completa a la nueva educación pública, los SLEP, el sistema de admisión, etcétera. Cuando este sistema viene implementándose, todavía no está completamente implementado, y lo que muestra en la evidencia concreta son resultados bastante positivos. O sea, si uno va a los colegios que ya son parte del SLEP, el aumento
en las pruebas estandarizadas es alrededor de 7 puntos promedio, en lugares donde alcanza los 15 puntos, y no hay ninguna evidencia de desmejora. Eso es muy importante. No hay ningún lugar donde sea desmejorada la enseñanza en la educación. A partir de la implementación de la nueva educación pública, y en el caso de los profesores con sanciones, etcétera, bueno, no es de extrañar, digamos, no es de extrañar lo que sucede. Aquí lo que aplica es lo que aplica para el riesgo de manifestación en cualquier lugar. Lamentablemente es una forma de última ratio para poder exigir ciertas garantías, ciertos estándares mínimos, y ahí la evaluación la tendrán que hacer los mismos profesores cuando la aplican o no la aplican, la llevan o no la llevan a cabo. Pero ya mencionó la Contralora en estos días, o sea, ya donde no se realizan clases lo que corresponde es hacer descuentos, y eso es la ley, eso es lo que tiene que pasar. Más allá de la discusión ahora que hay con respecto a si se recuperan o no se recuperan clases, que por supuesto se recuperan, es tiempo extra de trabajo y eso también tiene que ser recompensado. Entonces, esta idea o esta visión que hay desde, ya no solamente José Antonio Kast, sino que desde cierto sector ultraconservador, con respecto a lo que hay que hacer, a mí me parece que va en contra de la evidencia, primero, le pone freno a procesos que están demostrando que son exitosos, y por supuesto se cuelgan de una sensación de este tema de la inseguridad, de qué es lo que está pasando en la escuela, que por supuesto que es complejo. O sea, yo creo que más allá de los mecanismos de enseñanza, etcétera, la convivencia en las escuelas está siendo difícil, pero esa convivencia en la escuela ahora llevando distintos mecanismos de represión adentro de las escuelas. Lamentablemente esos son reflejos de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, que post pandemia se ha visto bastante deteriorada la convivencia, y como sociedad tenemos que hacernos la pregunta entonces de cómo la mejoramos. ¿Y cómo la mejoramos entonces? Generando las condiciones para que tengamos la posibilidad de desarrollar nuestra vida en comunidad, de desarrollar nuestra vida en paz, y no teniendo esta sensación de que somos todos enemigos de nuestros vecinos, enemigos de nuestros cercanos, y tenemos que segregarnos, tenemos que volver a la selección en los colegios, que cuando José Antonio Kast dice vamos a volver a la libertad de enseñanza, trata de plantearlo como en términos de que las familias van a poder escoger donde quieran estar, donde quieran ir, a los colegios, etcétera, pero la verdad es que cuando hay libertad de enseñanza en los términos que plantean estos sectores ultraconservadores, la libertad no la tienen las familias, la libertad la tienen los sostenedores para poder seleccionar a los alumnos que ellos quieran que estén en sus colegios, y por lo general el mecanismo de selección es la capacidad económica de las familias. A mí me parece que eso es un retroceso en todos los sentidos. Nosotros tenemos que apuntar a que nuestros niños tengan las condiciones para desarrollarse en paz, que las escuelas sean lugares heterogéneos de convivencia social, mejorar esa convivencia y poder darle también a los profesores las condiciones que necesitan para poder desarrollar su trabajo, que es muy importante para el futuro del país. José, ¿cómo ves este debate en educación o en general? Porque efectivamente José Antonio Kast ha planteado propuestas que son, no sé si refundacionales, pero representan cambios significativos respecto de lo que existe ahora, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Carolina Toá, que señala que hay que mejorar muchos aspectos, pero en base también a lo que se ha ido construyendo en las últimas décadas. José Antonio Kast es mucho más disruptivo en ese sentido, ¿no? Y pareciera que eso también hace sentido. Por algo está en la posición en la que se encuentra en las encuestas, ¿no? Yo creo que lo que hace José Antonio Kast, más que un cambio, tiene que ver con regresiones, ¿no? Y digo esto porque creo que los cambios son siempre, desde mi visión de la vida, un cambio siempre una manera positiva de verlo. Y son regresiones porque además volvemos a tener estos debates que tuvimos hace tiempo con la reforma educacional, que es decir, bueno, los niños parten en igualdad de condiciones verdaderamente su camino escolar. Y algunos que quisieran basarse en el mérito y decir, sí, claro, por supuesto, que parten todos en igualdad de condiciones, eso es muy falso. Y un niño que nace en alguna de las comunas más acomodadas es completamente distinto a un niño que nace en condiciones de vulnerabilidad en los sectores más empobrecidos. O un niño que su familia son todos profesionales completamente distintos de
un niño donde su familia no lo es. Digo, las condiciones socioculturales de donde nace son distintas. Por lo tanto, es deber del Estado ser capaz de emparejar esa realidad y de combatir esa desigualdad per se. Entonces, cuando tú dices, mira, seleccionemos nuevamente, lo que estamos diciendo es que vamos a seleccionar a menores en primer año básico. ¿Cuál va a ser el criterio de esa selección? Esto claramente contraviene con el legítimo deseo de las familias de decir, yo quiero que mi hijo estudie donde yo quiero que mi hijo estudie. Bueno, pero eso habrá un sistema particular, privado, y está bien, y el que lo puede pagar está bien que así sea. Pero en la educación pública, uno lo que tiene que hacer es garantizar aquellas condiciones para todas las personas, ¿no? Y por lo tanto, la selección en la educación pública es completamente contraria a la meritocracia finalmente, ¿no? Y por lo tanto, creo que esta regresión que nos quiere llevar José Antonio Kast, por la falsa idea de libertad que bien decía Raúl, no es más que seguir garantizando la capacidad de discriminar a los colegios para que de esa manera puedan tener mejor rendimiento escolar, y no al revés, no incentivar a que todos los niños nivelar la cancha hacia arriba, nivelar la educación, nivelar el acceso a la cultura, a un montón de condiciones que son finalmente lo que le permite a todos los niños desarrollar habilidades para el día de mañana. Claro, y un proceso largo de implementación, además de la reforma de la presidenta Bachelet, que todavía no culmina. José Raúl, los quería llevar a algo que va a ocurrir hoy en la tarde en el Senado a las 15 horas, porque se va a votar una reforma, un proyecto de reforma al sistema político. Es algo que venimos discutiendo hace tiempo. El presidente Boric en un momento dijo que esto iba a ser prioritario, que le iba a poner urgencia. Bueno, finalmente hay otros temas que también son importantes para el gobierno y hay que priorizar, ¿no? Raúl, ¿cómo ves esta iniciativa que se va a votar en la tarde? Vamos a ver cómo le va, porque hay intereses cruzados, electorales, de partidos que son más pequeños. Ahí te pregunto primero si consideras que es una iniciativa prioritaria, porque esto ocurre gracias a un acuerdo de los comités, ¿no? No una urgencia que ponga el Ejecutivo. Y si te parece bien esta reforma, que es una de las varias que hay en discusión en el Congreso. A ver, yo creo que lo que se está discutiendo hoy día, más que una reforma al sistema político, son cambios al sistema electoral. Se circunscribe en ese ámbito de aplicación. Y particularmente relacionado al tema del umbral, donde se está poniendo, o donde se ha puesto la discusión más en concreto. Creo que nuestro sistema electoral actualmente es bastante complejo. Tiene un elemento que es bien difícil de que las personas lo puedan entender, que es esta idea de que yo me manifiesto por personas. Cuando voy y marco en la papeleta, marco por una persona, pero finalmente ese marcar por personas se suma a partidos o pactos, y la elección final se da en relación a la cantidad de votos que tienen los partidos o pactos. El transcurso que hay en la manifestación donde la persona marca su posición y finalmente quien resulta electo, es que además se aplica el sistema de Hont. Es bien difícil de explicarlo. De hecho, para los mismos analistas siempre es bien complejo ver cómo se da el sistema para ver cuánto se suman las distintas listas, quién integra, quién no integra. Y lo que hace el umbral finalmente es poner un requisito adicional al final de todo este entramado de la manifestación en la elección. Pone un requisito al final para ver si se cumplen o no se cumplen más requisitos para que la persona resulte o no resulte electa. Yo creo que complejizar de tal manera nuestro sistema electoral es complejo. Es complejo porque, si bien se necesita eficacia y se necesita dar gobernabilidad a través de los distintos mecanismos de elección, y eso a veces implica que hayan requisitos y que ciertos partidos o pactos que no logren cierto umbral queden fuera, complejizarlo de tal manera lo que va a generar es
tener aún más distancia entre la ciudadanía y quienes resultan electos. O sea, es bien complejo cuando una persona tiene una muy alta votación en una determinada región, en un determinado distrito o circunscripción, y finalmente queda afuera del Congreso porque en el total nacional su pacto, partido, lo que sea, no consigue pasar cierto umbral que es nacional y que no corresponde como a la realidad de ese distrito, de esa circunscripción. Eso lo que puede generar es bastante descontento en las personas que se manifestaron por esa persona en la elección. Entonces creo que este debate no debería ser tan apurado, no debería ser tampoco tan cercano al momento de la elección. Eso todos los expertos dicen que genera incentivos bastante contrarios y podría de hecho complejizar mucho más el tema. Sumar elementos al descontento social creo que puede ser complejo. A mí, personalmente, lo que me parece más... lo que me parecería mejor sería poder tratar de alinear esas manifestaciones que hay dentro cuando se elige a un determinado representante, tratando de, o bien, que las personas se manifiesten por partidos políticos y sean los partidos los que vean el orden que van dentro de la papeleta para la elección, de forma que cuando la persona evalúe a través del voto, evalúe lo que hace el partido político también en el Congreso, y no solamente lo que hace dicho parlamentario en el distrito, que a veces puede estar muy desalineado de lo que hace en el Congreso, y avanzar por ese lado, por el lado de fortalecer los partidos políticos, de tratar de que sean más grandes, de tratar de que tengan más orden, tener la idea de las órdenes de partido, el respeto de las bancadas dentro del comportamiento del Congreso. Creo que eso alinea mucho mejor los intereses para que la ciudadanía evalúe realmente lo que hacen los partidos y no finalmente solo lo que determinada persona, si es que se acercó o no se acercó a la junta de vecinos, si es que puso o no puso el regalo para el bingo, para la rifa, etcétera, sea lo determinante en una elección parlamentaria. Así que yo más bien creo que es muy importante una reforma al sistema político, pero me parece que no debiéramos decantarnos tan rápidamente por herramientas como el umbral, sino más bien ver trayectorias más amplias para poder acercar la ciudadanía a cómo realmente se comporta el Congreso y poder de esa forma valorarlo mejor y no simplemente poner un requisito al final de todo ese entramado tan complicado que podría generar finalmente más distancia en el mediano y largo plazo. Sí, José, bueno, está esta reforma que incluye, como dice Raúl, el tema del umbral. No estoy tan segura si es la misma que incluye también el tema de las órdenes de partido, las normas antidíscolos. No. Ahí ¿cómo lo ves? ¿Qué elementos crees tú que son relevantes para una reforma al sistema político? Lo del umbral complica a tu partido, por cierto, más allá que hay algunos partidos pequeños, por ejemplo como Evópoli, que han señalado que es una iniciativa necesaria. ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que es una discusión que hay que dar. Yo estoy en favor de los umbrales, ¿no? Hoy día existe ese umbral también, uno tiene que tener el 4%, pero quiero partir un poquito desde antes, que yo creo que cualquier reforma a los sistemas políticos que tienen que ver con la manera en cómo están configurados, cómo se eligen los representantes, no puede hacerse en años electorales, ¿no? Porque hay un principio de certeza que la democracia debe tener. Y también porque sin duda afecta la conformación de los pactos electorales para enfrentar la elección que va a ocurrir en 3 meses más. En 3 meses más tenemos la inscripción. Y estar cambiando el sistema electoral me parece que es un poquito despreocupado de la democracia, y creo que tiene que tener una reflexión más profunda, porque en la discusión profunda, que yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar el sistema político, bueno, tenemos que dar si efectivamente los umbrales sirven o no sirven, si queremos partidos más fuertes, por lo tanto pidamos más transparencia, órdenes de partido, que los acuerdos de bancada tengan fuerza obligatoria. Si un candidato o diputado electo renuncia al partido o renuncia a la bancada que lo eligió, puede perder el escaño, porque también efectivamente cuando uno
va a una elección no solo vota por la persona, sino también por lo que la idea que esa persona representa en el pacto electoral en el que va y por tanto en el partido que lo lleva. Eh, y eso nos tiene que concurrir a tener un sistema electoral que quizás hay que repensarlo y por lo tanto tendremos que ver si lo que queremos es conectar principalmente a los diputados con el territorio. Bueno, tendremos que tener distritos más chicos, uninominales, con listas de representación nacional. Lo que quiero decir es que la discusión del sistema político es mucho más profunda que solo umbral, órdenes de partido, ¿no? Tiene que ver con cómo logramos a que la ciudadanía en general se sienta representada por quienes están llamadas a representarla, sus diputados, ¿no? ¿Cuál es la manera en que los eligen? ¿Cómo además logramos que en un sistema democrático todas las fuerzas políticas que existen en la sociedad chilena se representen debidamente en el Congreso? Puede ser entonces que todas las fuerzas electorales que en un sistema distinto hayan sacado un 5% tengan que tener representación. Claro, todas tienen que tener representación, pero eso es una discusión. Y por lo tanto, entonces, si el sistema proporcional no es completamente adecuado, tiene que haber una manera de corregir la proporción si es que eso no representa. Digo, todo esto son discusiones que tenemos que dar de fondo, de un debate, de una discusión hacia dónde queremos tener un sistema político que sea verdaderamente representativo de la ciudadanía, porque recordemos que el sistema binominal, a pesar de que a algunos les puede gustar mucho, también tuvo un montón de efectos dejando a grandes mayorías afuera. Y eso es lo que la ciudadanía finalmente empieza a decir, bueno, ¿por qué si yo voté por alguien que sacó muchos más votos, no quedó, no salió electo? Entonces, esa discusión también tenemos que darla porque lo que tenemos que garantizar con este sistema es que la voluntad soberana de los ciudadanos y ciudadanas chilenas se vea expresada en el Congreso. Lo más nítidamente posible. Ningún sistema es perfecto, ningún sistema es perfecto. Sí, ahí Raúl José, bueno, esto de alguna manera se vincula con el debate sobre los extranjeros, ¿no? En las elecciones. Es una discusión que ya está en el Congreso. Hoy, durante la mañana también, parlamentarios oficialistas, Camila Musante, Jaime Araya, van a presentar una reforma constitucional para aumentar requisitos de avecindamiento en Chile, regular el ingreso al país, pero también excluir a ciudadanos extranjeros participar de la elección a presidente o presidenta de la República. ¿Cómo evalúas esta idea que viene desde el oficialismo? Ha sido cuestionado también el Frente Amplio, el senador Latorre, por algún cambio de posiciones sobre el voto de los extranjeros. ¿Cómo lo ves? Que estando además a puertas de una elección. A mí me parece que lo que menciona al final es fundamental. Estando a puertas de una elección, yo creo que no es recomendable hacer cambios en el sistema electoral, ni aún así en el voto extranjero, ni en la inclusión de nuevos requisitos para resultar electos como lo propone la reforma que se vota en el Senado. Sin embargo, sí es importante reconocer y dar esa discusión. Las características de la migración hacia nuestro país ha cambiado radicalmente desde que se pensó este sistema electoral a lo que hay actualmente. Y nuestro país se encuentra en una de las posiciones más abiertas, por así decirlo, del mundo, digamos. No hay más países que amplíen tanto la posibilidad de votar como nuestro país. A mí me parece que, de todas maneras, ya pasado este momento electoral, tiene que darse una discusión profunda, recurrir a principios básicos como la reciprocidad. O sea, si chilenos no pueden votar en los países en el extranjero donde ellos están, aplicar las mismas reglas a esos países, entonces, acá en nuestro país. Eso me parece una cuestión de derecho internacional más o menos básico, y luego entrar a ver como con mayor profundidad qué es lo que corresponde o lo que no corresponde, si es que hay muchas opciones ahí intermedias, la posibilidad del voto a nivel nacional, la posibilidad del voto a nivel local, que me parece que es muy importante que las personas que habiten un determinado territorio tengan la posibilidad de manifestarse con respecto a las políticas públicas que se llevan a cabo en esos territorios. Entonces, en ese nivel me parece que estaría súper
bien que los migrantes puedan manifestar ahí su posición. Ya lo demás a nivel nacional probablemente requiera de un ánimo de habitar el país con ánimo de permanencia, digamos, y otras características en ese sentido. Sin embargo, reitero, creo que este no es el momento para hacer esos cambios. Sí, es el momento, José, te lo pregunto porque hay dos parlamentarios de tu partido o de tu bancada, ¿no? Porque no son, entiendo, militantes, pero sí de la bancada del PPD. ¿Cómo evalúas esta propuesta? Yo vuelvo a lo que dije antes. Creo que todas estas propuestas que tienen que cambiar las reglas del juego del sistema electoral o de las personas que tienen derecho para participar del proceso democrático, me parece que tienen que hacerse en años que no sean electorales, porque requiere de una discusión y una reflexión un poquito más profunda. Eh, Específicamente el derecho a voto de los extranjeros, hoy día eso está establecido en nuestra Constitución, nos guste o no nos guste, te pide 5 años de residencia para no discrimina en ningún tipo de elección, y eso es la norma vigente. Otra cosa es que generemos la discusión de futuro, no para ahora, no para la elección de 4 meses más, cuáles van a ser las condiciones, los requisitos, porque pues, yo entiendo que cuando esta norma se dio, las condiciones de migración en Chile no eran las que teníamos últimamente, ¿no? Y por tanto, era otro tipo de sociedad. Está bien, démosla, pero en principio démosla en años que no sean electorales, con una reflexión de fondo, porque si no se puede, todos lo van a malinterpretar como que alguien quiere ganar a través de esta manera. Y me parece que en una democracia uno debe cuidarla, estableciendo con mucha anterioridad y con mucha claridad cuáles son las reglas del juego y cuál es la cancha en la que todos nosotros entramos a jugar, para efecto que nadie crea que por la vía legislativa uno puede andar arreglando elecciones o ganando elecciones y por lo tanto tratando de vulnerar el principio soberano de la decisión del pueblo que la radica cada vez que vota. Bien, claro, difícil pensar en reformas de estas características cuando todos los años son de elecciones, ¿no? Que es algo que le ha ocurrido a este gobierno, lamentablemente, porque eso genera incentivos que no necesariamente son muy buenos, ¿no? Bueno, son las 9:31, tenemos que cerrar este bloque. Raúl Méndez, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas un estupendo día. Muchas gracias a ustedes. Pues. Y bueno, José Toro, como siempre, también muchas gracias, saludos y que tengas un buen día también. Igual para ti, muchas gracias por todo. Bien, son las 9:32, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta estará Claudio Medrano con ustedes, como es habitual los días martes, adelantando un concierto, una presentación en nuestra sala máster. Vamos y volvemos.